Está con nosotros Francisco Madrid, asesor del Consejo Nacional Empresarial Turístico y director de Cicutur y un buen amigo de este programa. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, buenos días. Muchas felicidades. Gracias y feliz 2023 para ti y los tuyos. Y de verdad, gracias por estarte despertando con nosotros temprano aquí en el primer programa del 2023 de Imagen Empresarial. Vamos a entrar de lleno. Y creo que la pregunta principal que se te tiene que hacer o por la cual podemos platicar contigo el día de hoy es: ¿cómo se vio hacia el cierre el turismo mexicano o el sector turismo de México en el 2022? Y creo que un dato que es relevante es cómo fueron creciendo las llegadas de turistas a nuestro país, ¿no, mi queridísimo Paco? Sí, sin duda el año que recién concluyó fue un buen año en términos generales para el turismo mexicano. Desde el Cicotur en Agua que hemos venido dando seguimiento al desempeño de la actividad pues a lo largo de la pandemia, queda bastante claro que para algunos segmentos lo peor ya ha pasado y de hecho estamos en mucho mejor condición que antes de la pandemia, que en el 2019. Esto es particularmente así para el turismo que ingresa al país por vía aérea, que ya está número redondo 8% arriba de 2019, con un comportamiento muy destacado del mercado de Estados Unidos, en el que el incremento es de más del 20%, un poco rezagado Canadá, que empezó muy flojo el 2022, pero que en todo caso pues ya trae el 7.5% de participación del conjunto de las llegadas. Espectacular lo que pasa con el mercado colombiano, que ha crecido casi 50% el año pasado, va a superar por mucho los 700,000 turistas. Reino Unido flojo, de hecho ha descendido un peldaño. España bien, con un crecimiento moderado. Perú es una sorpresa, trae un muy buen crecimiento, aunque con la duda de lo que pase luego de la crisis política que se ha registrado allá. Mal Brasil, muy mal por el tema de un endurecimiento en el trámite de visado mexicano. Mal Argentina por el tema de la crisis económica y también sin reponerse por completo Francia y Alemania, ¿no? Del lado de los turistas nacionales, todavía un poco por debajo de 2019. Para el primer semestre traíamos 4% abajo y descontando, ¿no? O sea, probablemente para el final de este año estaríamos ya tablas. Lo mismo sucede con la parte de cruceros, que fue muy afectada, pero que se recupera a gran velocidad, aunque todavía para el cierre de 2022 estaríamos esperando una caída acumulada quizás en orden a un 30%, y la parte del mercado que sigue muy mal y que no tiene visos de mejorar es la parte del turismo fronterizo. Aunque su contribución a las divisas es relativamente menor, pues no deja de sorprender que el flujo turístico está 40% por debajo y sin ninguna señal de una recuperación. Probablemente tenemos aquí un cambio estructural. Ese es más o menos el balance para México en un entorno internacional todavía muy complicado, en el que el mundo cerrará probablemente con una caída de un 35% total año. Y eso, digamos, es un, digamos, buen punto de contraste para afirmar que en México, en términos generales, pues ya han pasado estos impactos de la pandemia en materia turística. Me parece importante destacar esto del turismo fronterizo. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se encuentra en cifras negativas? No lo acabamos de entender todavía, me parece que tenemos que revisar y estudiar con mayor profundidad. En la primera parte tiene que ver con un endurecimiento de las medidas de ingreso a Estados Unidos, no a México. Te recordarás que para efectos prácticos un buen rato estuvo cerrada la frontera y luego hay algunas otras causas que podrían estar flotando ahí, el tema de inseguridad, lo que acabamos de ver en Ciudad Juárez, por ejemplo, pues es parte de la normalidad de muchos puntos fronterizos, un problema estructural de insuficiente atractivo turístico de algunos puntos de la frontera. El gasto del turismo fronterizo de por sí es muy bajo. Un turista gasta en una estancia, pues en promedio, menos de $60. Si es un visitante de un día, gasta apenas $25. La sensación es que nos falta algo más por aprovechar. Dicho lo cual, habría que entender, insisto, mucho mejor
lo que está pasando. Lo que nosotros vemos es lo que arroja el reporte estadístico que elabora INEGI y que a diferencia de los otros segmentos, como ya hemos dicho, pues no pareciera reflejar un punto de inflexión y de regreso a los números de 2019. Por eso insistimos que estamos probablemente ante un cambio estructural del mercado. Y sin lugar a dudas, creo que es destacable esto que dices. Y sobre todo, yo creo que el sector turismo, esto no lo dices tú, lo dijo yo, y pero creo que es algo común que se menciona alrededor de todas las industrias de nuestro país. Es necesario un Estado de Derecho, ¿no? Y que se sepa que ahí se cumplen las reglas, que se sabe que haya seguridad en nuestro país, ¿no? Lo que mencionas podría ser alguno de los detractores para que se recupere este turismo fronterizo que es tan importante para nuestro país. Pero ahora, en cuestiones de ingresos, en cuestiones generales del sector turismo, ¿podríamos decir ahora sí ya hablar de una recuperación frente a lo que sucedió en la pandemia o todavía nos falta mucho tiempo para lograrlo? No, digamos, desde el punto de vista de la contribución macroeconómica del turismo, en el componente de divisas estamos más que recuperados. O sea, la recuperación ha venido del lado del turismo internacional. Vamos a tener un año récord en ingreso de divisas, vamos a tener un año récord en el saldo en la balanza turística, en contraste, por cierto, con el mal desempeño de la balanza comercial, con el mal desempeño de la balanza petrolera. Ciertamente el turismo hace una diferencia importante en el sector externo del país, en la balanza de pagos. En la parte de la contribución del PIB turístico al PIB total, todavía no vamos a llegar a los niveles de 2019, pero poco a poco nos acercamos más. Digamos que probablemente en comparación con 2019, para el cierre de este año, el PIB turístico tenga un crecimiento ya positivo, lo cual es un buen dato, sin lugar a dudas, pero digamos que el rezago viene del lado del mercado interno, ¿no? En todo caso, es posible pensar que finalmente el PIB turístico vuelva a estar 8% más o menos o por arriba del 8% del PIB nacional, ¿no? Me parece un magnífico reflejo de lo importante que es el turismo para el país y además un aprendizaje de esta fortaleza estructural que tiene la actividad para, en medio de su peor crisis, encontrar los argumentos para estar de vuelta. Creo un poco de la mano que tú dices y coincido por completo, que en la medida que va quedando atrás la pandemia, aunque todavía vemos los últimos estertores en el mundo de sus impactos, en la medida que va quedando atrás, pues vuelven a aparecer los retos de siempre, ¿no? Falta de Estado de Derecho, inseguridad, necesidad de diversificar mercados, segmentos y productos. Y el gran tema hoy, Juan Carlos, es cómo vamos a hacer en un mercado ya más o menos normal para competir de manera internacional si no tenemos inversión en materia promocional, si no tenemos Consejo de Promoción Turística de México y los otros destinos sí tienen un trabajo muy detallado con fuertes inversiones promocionales. Y justo eso que mencionas es completamente uno de los puntos que deben de abordarse en este 2023 y es algo que debemos de comprender, que si queremos que México siga siendo atractivo, se tiene que promover y la mejor manera de promoverlo es precisamente generando un mecanismo, un organismo que lo pueda lograr y hacer y cumplir con esa tarea. Y justo quiero entonces también preguntarte, ¿qué se viene hacia el 2023 para nuestro país en el sector turismo? Sí, yo lo que diría es eso, o sea, volvemos o surgen de nuevo los grandes temas, los temas estructurales que ya he comentado. Ciertamente habría que agregar la parte de cómo hacer mucho más clara, mucho más patente la incorporación de la digitalización en el sector, cómo animar la transición energética. Y aquí tenemos una agenda, yo diría que quedó en pendiente durante prácticamente 4 años, es la agenda de la sostenibilidad. Es bastante claro que el turismo tiene, digamos, un doble papel de cara al cambio climático. Es, por un lado, víctima de los efectos del cambio climático. Los destinos del litoral tienen un enorme riesgo en función de que aumenten las temperaturas de los océanos, por ejemplo, pero al mismo tiempo también es un vector porque tiene, desafortunadamente, a pesar de no tener chimeneas,
un efecto importante en la generación de gas de efecto invernadero, particularmente el transporte aéreo, pero no solamente ese. La hotelería, por ejemplo, se estima que contribuye con alrededor del 1% de toda la generación de gas de efecto invernadero en el mundo. Yo creo que tenemos esa como la gran agenda que ya no dará tiempo a esperar más, tenemos que abordarla. Del otro lado, digamos, tienes este asunto de que es un espejismo pensar que los buenos datos que hoy estamos viendo suponen que no deberías tener promoción turística. Solamente 3 aeropuertos de México, que son puerta de 4 o 5 destinos del país, Puerto Vallarta, Cancún y Los Cabos, captan 2/3 partes de todo el turismo internacional. Es decir, no hemos sido capaces de poner muchos más destinos nuevos en el mapa y por eso es donde hablamos que hace falta esa promoción turística, pues para darle vida a otros destinos que tienen potencial, pero que hasta el día de hoy no están jugando en el mercado internacional. Pues Francisco Madrid, asesor del Consejo Nacional Empresarial Turístico y director de Cicotur, de verdad te agradezco este panorama que nos das para arrancar el año 2023 en cuestiones del turismo. Esperemos que hagan caso las autoridades de nuestro país en que es necesario este tipo de cambio y que pues vamos, ya nos hablabas acerca de la importancia que tiene para el PIB y esperemos que sea un buen año y que sea un año de cambio de todo lo que habíamos dejado pendiente antes de la pandemia, mi estimado Paco. Es un año de muchos retos para el turismo. No creo que haya grandes cambios. También hay que tener ahí presente la turbulencia que genera la condición aeronáutica. En fin, seamos en todo caso confiados en que el turismo tiene esta capacidad estructural de Pues, resistir esto y con un poquito de ayuda pues salir adelante. pues muchas gracias, Francisco Madrid.